detalles que están del lado del izquierdo de la pantalla, que es un hueso, se ven todos en la radiografía. Se ve esta escotadura que hay acá, se ve, ven, ahí está la escotadura esa, se ve todo el borde, este borde que tiene el acetábulo del otro lado, todo esto que está marcado ahí, se ve perfectamente acá. Bueno, ahí se ve también cómo se acoplan de manera muy perfecta el acetábulo con la cabeza, con la cabeza del fémur. Esta articulación, de la misma forma que en el caso de la articulación del hombro, tiene un pequeño reborde que acá no está, hay un pequeño reborde, bueno, ahí aparece la cabeza del fémur, no se lee, pues no le cambié el color de fuente, entonces no se ve, pero está marcando la cabeza del fémur. Esta articulación tiene en el borde del acetábulo, de la misma manera que en la articulación escapulohumeral, del hombro, hay un reborde de fibrocartílago que está todo alrededor del el acetábulo. Ese reborde cartilaginoso, fibrocartilaginoso, se llama labio marginal o rodete marginal. Bueno, está todo en el borde, acá no está, pero está todo en el borde para tratar de evitar de alguna manera fracturas desde el borde del acetábulo y además para, digamos, acoplar de mejor manera la cabeza del fémur. No está acá en estos preparados porque es solamente hueso, pero estaría ubicado entonces en el mismo lugar que estaría en la escápula, en el borde de la cavidad, ¿sí? En el borde del acetábulo. Eso se llama labio marginal, rodete marginal, labrum, bueno, tiene un montón, o fibrocartílago marginal, tiene un montón de sinónimos, cualquiera de esos nombres se usa, y es una característica que la tienen solamente estas dos articulaciones, la articulación del hombro y la articulación de la cadera. No hay otra que tenga. Profe, Sí. ¿cómo, perdón, dónde se encontró, qué función cumplía el labio marginal? Bueno, ese labio marginal lo que hace es, por un lado, reforzar un poco el borde del acetábulo tratando de que no se fracture fácilmente, eso es una de las funciones, y por otro lado, es darle como más profundidad al acetábulo para que la cabeza del fémur se adapte mejor. Esas serían las dos funciones principales que tiene, ¿no? Para que la cabeza del fémur, que ya de por sí ustedes ven que es bien redondita, mucho más redondita, más semiesférica que la cabeza del húmero, para que se adapte mucho mejor, ¿sí? Tiene ese complemento cartilaginoso o fibrocartilaginoso, que lo que hace es darle más profundidad todavía, y eso permite que se adapte mejor cada superficie articular. Y además trata de que se rompan, ¿no es cierto?, el borde de la articulación, el borde del acetábulo. Bien. Bueno, acá estamos viendo maniobras que ustedes el día de mañana lo van a hacer, y son maniobras que se hacen, ¿no es cierto?, en los carnívoros, principalmente en los perros de determinadas razas, por ahí que tienen cierta predisposición a tener lesiones en la cadera, lo que es la displasia, a lo mejor alguno ha escuchado hablar alguna vez. Bueno, eso son todas maniobras que ustedes van a hacer el día de mañana para tratar de ver si esa articulación tiene algún tipo de alteración, donde hay falta de congruencia entre las superficies articulares, si hay movimientos anormales, si la cabeza del fémur se empieza como a desplazar y empieza como a querer salirse del interior del acetábulo. Bueno, hay un montón de maniobras que ustedes van a hacer el día de mañana, pero para interpretar correctamente todo este tipo de maniobras y saber cómo hacerlas, hay que tener idea de la anatomía, saber qué es lo que estamos tocando, bueno, qué es lo que se mueve, lo que no y demás. Eso es una maniobra que ustedes después van a saber interpretar, se llama maniobra de Ortolani, y también hay un montón de cuestiones de métodos complementarios que se hacen en la cadera de los perros, ¿no es cierto?, para ver si hay problemas a nivel de esta articulación. Esta articulación tiene, a ver si lo podemos dibujar, porque la verdad que no tengo la imagen. Esta es de caballo, bueno, se puede usar de alguna forma, se puede llegar a usar, más allá que los carnívoros no tienen un ligamento que está desarrollado solamente en los caballos. Pero bueno, podemos usar esta imagen como ejemplo.
Acá tenemos la cadera del caballo vista desde abajo, sin ninguna otra cosa más que hueso y algunos ligamentos, nada más. No hay cápsula, no hay músculo, no hay nada. Entonces acá estamos viendo ventralmente la articulación. Ahí se ve la cabeza del fémur, ¿sí? La cabeza del fémur también es muy redondita, la cabeza del fémur en los equinos, ¿no? Hay una fosa justamente, que también está desarrollada en el resto de las especies, hay una fosa justamente casi en el centro de la cabeza del fémur, hay una pequeña, no tan pequeña en este caso, pero hay una fosa que está en la cabeza del fémur. Esa fosa es importante porque va a permitir, esperen un cachito, va a permitir la fijación de los ligamentos que se encargan de sostener y mantener unidos el acetábulo y el fémur. Acá, igual que lo que pasa en el caso del húmero, no hay ligamentos colaterales, no hay ligamentos, digamos, adicionales más lo que vamos a mencionar ahora. No hay ningún tipo de ligamento complementario más que este ligamento que se llama el ligamento de la cabeza del fémur, ¿sí? Ligamento de la cabeza del fémur, que va desde el borde del acetábulo hacia ¿cómo se llama? Hacia la cabeza del fémur, la fosa esa que acabamos de mencionar, esa fosa de la cabeza del fémur. Ese ligamento es uno de los principales que se encargan de sujetar, ¿no es cierto?, y mantener vinculados las superficies articulares de ambos huesos. Ese ligamento de la cabeza del fémur antiguamente se llamaba ligamento redondo, porque cuando lo cortaban transversalmente se veía una forma más o menos cilíndrica del ligamento. Pero hoy en día ya no se habla más del ligamento redondo, se habla del ligamento de la cabeza del fémur. Ese ligamento de la cabeza femoral, acá dice ligamento de la cabeza femoral, o ligamento de la cabeza del fémur, entonces va desde el acetábulo hasta la cabeza del fémur, justamente en esa fosa, en esa depresión, donde de esa manera es un ligamento cortito, realmente es muy corto, pero que es muy potente, y de esa forma mantiene conectado las superficies óseas. Ese ligamento, en el caso del caballo, está reforzado por otro ligamento más, que se llama ligamento accesorio de la cabeza del fémur, que prácticamente va al mismo lugar. Fíjense que se va a insertar, se va a fijar en el mismo lugar, pero proviene de otro lado, no viene de por sí del acetábulo, sino que viene desde esta estructura que estoy tratando de marcar, viene desde el ligamento, y la sínfisis púbica. La sínfisis es lo que permite la unión de un coxal con el del lado opuesto. Acá estamos viendo la mitad, faltaría la otra mitad, ¿no es cierto? El otro coxal que está del otro lado. Bueno, justamente, entre medio hay tejido, un fibrocartilaginoso, una sínfisis que a veces, en muchos casos, se termina osificando, en la mayoría de los casos se termina osificando, y hay, desde ese lugar, comienza, desde la sínfisis púbica y desde el ligamento este que está acá, púbico craneal, desde ahí comienza esta estructura que se llama ligamento accesorio. Ese ligamento accesorio es un refuerzo que tiene la articulación de la cadera en los caballos exclusivamente, y es el responsable de que el animal no tenga mucha posibilidad de patear hacia el costado. No patea hacia el costado como las vacas. Las vacas sí patean hacia el costado. En el caso del caballo tiene bastante restringido esa posibilidad, es decir, de que el miembro pélvico se vaya mucho hacia lateral. Eso se llama abducción. Bueno, la abducción, en el caso de lo que sería el caballo, del miembro pélvico del caballo, está bastante restringida debido a este ligamento, que se llama el ligamento accesorio de la cabeza del fémur. De todas maneras, yo no me confiaría demasiado, no me pondría muy, muy pegadito así el miembro pélvico, pensando que tiene este ligamento y por lo tanto no me va a poder patear, por lo menos de costado, pero este ligamento lo que hace es eso, es restringir de alguna manera la posibilidad de abducción del miembro pélvico.
y es un ligamento de refuerzo que tiene, que no está desarrollado ni en la vaca, ni en la oveja, ni tampoco está presente en los carnívoros. En los carnívoros tenemos solamente el ligamento de la cabeza del fémur, que sí está, digamos, mantenido en su lugar en todas las especies, hay un ligamento que cruza, ¿ven? Que cruza por encima, ya sea del ligamento de la cabeza o también del accesorio, en el caso de los caballos. Ese ligamento que cruza por encima es un ligamento que mantiene en su posición a los que están por debajo. Si volvemos a la imagen radiográfica, o miren acá, a ver si puedo borrar, vamos a mostrar. Fíjense que ahí hay como una especie de escotadura, hay como una escotadura, una incisura en el acetábulo. ¿Ven esa muesca que hay acá? ¿Ven esa muesca que hay ahí? Bueno, justamente esa muesca, ahí va a estar ubicado ese ligamento acetabular transverso, que va desde acá hasta acá. Entonces pasa por debajo pasa el ligamento de la cabeza del fémur. Lo mantiene en su posición. Bueno, esta articulación entonces tiene, como cualquier articulación sinovial, ¿no es cierto? Tiene superficies óseas, tienen cartílago hialino, en los lugares donde hay contacto, ¿no es cierto?, de las superficies articulares. Hay sí una importante cantidad de líquido, tiene su cápsula, su membrana sinovial, tiene las mismas características que cualquier otra articulación sinovial, y tiene realmente muy pocos ligamentos. Entonces, cuando se rompen, sobre todo pensamos en un carnívoro, cuando se rompe este ligamento, que es el de la cabeza del fémur, que es el único desarrollado, y bueno, la articulación realmente pierde mucha estabilidad porque no hay otra cosa que lo sujete, más que la masa muscular que está rodeando a toda la articulación. La propia cápsula no tiene suficiente fuerza como para mantener estable la articulación. Está principalmente dada esa estabilidad y esa unión por el ligamento de la cabeza del fémur. Por eso es que cuando se rompe ese ligamento hay una luxación, hay una pérdida, ¿no es cierto?, de contacto entre la cabeza del fémur y es como que y el acetábulo y la cabeza del fémur se mueve de manera anormal a ese nivel. Bueno, por eso es que usted el día de mañana va a tener que hacer todas estas pruebas para ver si está todo medianamente normal o no. Porque a veces hay ciertas patologías que afectan, ¿no es cierto?, la cadera, sobre todo de estos animales, y esa es la forma, junto con un montón de otros métodos, de poder evaluar esta articulación. Hay montones de movimientos que hay que efectuar para evaluar esta articulación. Bueno, recuerden entonces que se clasifica como articulación esferoidal, que hace un montón de movimientos, de extensión, flexión, abducción, abducción, rotación interna, rotación externa. Para todo eso hay músculos, hay montones de músculos que se encargan de mover la cadera de los animales. Y es una articulación muy móvil, ¿sí? Porque es una esfera que articula en una copa articular. Es muy parecida al hombro, entonces está diseñada para moverse para todos lados. Por eso es que ustedes después van a poder, sobre todo en un perro, en un gato, moverla, esa articulación, para distintos lugares. No sé qué alguien estaba por mencionar algo ahí. Hola. Hola chicos, Santiago, ¿cómo andas? Ah, ¿qué haces, Santi? ¿Cómo andas? Bueno, para aportar un poco lo que vos estabas relatando, si podés volver la imagen anterior. A ver. A la que está la imagen ventral. Ah, la del... Sí. ¿Esta? Esa misma. Dos cosas para aportar. Primero, que ahí se ve un poquito mejor la congruencia de los tres huesos que van a formar el acetábulo, porque el otro día una alumna me preguntaba y yo le comentaba que buscar una imagen ventral donde va a poder imaginarse mejor cómo es la congruencia de los tres huesos. Que ahí también en parte le comentaba exactamente. Pubis y el pubis, bueno, que acá no está marcado, pero bueno, ahí dice ligamento púbico. Sí. Que yo le comentaba que bueno, que hay en una imagen de esta característica se veía mejor. Y también le comentaba lo que vos decías, que se estudia como una sola pieza ósea, como una sola
cavidad articular, no se la estudia por región Claro. de hueso, diríamos. No vemos el Sí, sí. acetábulo, la parte del ilion acetabular, porque la verdad que no tiene mucho sentido. Y lo bueno que en esta imagen que vos mostrás ventral, que me parece bastante importante, esta imagen muestra por qué es tan grave la displasia, la luxación coxofemoral, porque este ligamento acetabular transverso, como el ligamento redondo, el ligamento de la cabeza del fémur, una vez que se rompen, genera una inestabilidad articular que consecuentemente genera mucho dolor, y que no hay cirugía que reemplacen esos ligamentos. Si hubiese cirugía que reemplacen los ligamentos, las luxaciones coxofemorales tendrían un mejor pronóstico. Pero como no lo hay, y la cápsula articular sola no sostiene esta articulación, es el motivo por el cual las luxaciones de la articulación coxofemorales son graves y son candidatas a reemplazo de prótesis. Una persona que se dañe estos ligamentos particulares, lamentablemente finalizan en prótesis, en poner una cabeza de fémur de titanio con exactamente, con un acetábulo de titanio. Sí, que sí, eso tengo algunas imágenes de esas, que se ven, digamos, en las radiografías, se ven perfecto, ¿no? Después, sí, es una cosa, igual que en la rodilla, también hay prótesis de rodilla y demás, que bueno, debe ser terriblemente cruento todo esto, ¿no? Para hacer, me imagino, los cirujanos haciendo sí, es sumamente cruento y es sumamente doloroso y caro. Acá en Córdoba no sé quién está haciendo reemplazo de cadera. En Buenos Aires sí se hacen, y se hacen sobre todo en las especies predispuestas, como decís vos. Y viene el pack, se compra un kit en función del tamaño, que viene el acetábulo, viene la cabeza del fémur, con todos los elementos para hacer, diríamos, el implante. Ajá, claro. Pero bueno, está ligado básicamente a esos dos ligamentos que cuando se rompen es grave. Y cuando se rompe, se luxa hacia, diríamos, hacia ventral, la cabeza del fémur, donde se rompe el ligamento transverso, es más grave que si la cabeza se luxara hacia dorsal. Para arriba, claro. Sí. Casualmente por esta estructura. Y en la imagen anterior, que vos mostrabas una imagen lateral de una maqueta. A ver, ¿esa? No. Esta. En esta maqueta lo que te quiero aportar también, que vos cuando hablabas de las lesiones sacroiliacas, bueno, cuando hay una cuando hay una ruptura sacroiliaca en un perro o en un gato, porque se tiró de un cuarto piso, porque le metieron una patada, sobrevive, que fuese, lo que se hace es esto que vos me he marcado acá. Se pasa 2 tornillos, acá exactamente igual como esta maqueta. Bueno, así es como se fija una luxación sacroiliaca en los pequeños animales. Ajá. Tal como está ahí. Bien, no sabía. La verdad que eso no lo sabía. Bueno, mejor así que puedas aportar. Yo desde lo que conozco, claro, me inclino por ahí a lo que tengo más práctica y lo que he visto con los caballos, pero sí, sabía que había problemas también en carnívoros, pero no sabía que se hacía esa. Sí, en un caballo es imposible. Sí. Bueno, gracias. De nada. Bueno. Ok. Y ahora otra articulación también bastante compleja debido a que tiene numerosos integrantes, hay muchísimos ligamentos también, se mueve también de manera bastante particular, tiene elementos adicionales que solamente están ubicados en esta articulación y en ninguna otra. Es la famosa articulación de la rodilla, o también llamada femorotibio-rotuliana. Es un nombre bastante largo, pero sería el nombre anatómico que tiene. Rodilla no está mal decirlo, porque aparece también con ese nombre, ¿no? Pero bueno, si uno menciona los componentes óseos que participan, es el fémur, la rótula y la tibia.
¿sí? Bueno, este es un término que acá está entre paréntesis, un término que tal vez lo vean más en las clínicas, sobre todo en los grandes animales. Se habla también a veces de la articulación de la babilla o región de la babilla, bueno, pero esta es la rodilla, ¿no es cierto?, clásica, ¿no? Porque en muchos casos, cuando uno también trabaja con los caballos y demás, hablan de rodilla para hacer referencia al carpo, y eso nos confunde bastante. A mí me pasó las primeras veces que por ahí iba a acompañar a algún veterinario, qué sé yo, y escuchaba y decía, no, porque tiene las rodillas con líquido, las rodillas, y yo miraba la femorotibio rotuliana, y en realidad estaban haciendo referencia al carpo. Y bueno, uno queda medio descolocado porque se le empieza a mezclar la cuestión netamente o puramente anatómica con lo que es el lenguaje que por ahí usan los cuidadores, los peones, la gente que anda trabajando con los caballos. Pero bueno, esta es la rodilla, ¿no? La rodilla anatómica, donde participan entonces tres huesos. El fémur, que tiene dos lugares donde va a articular, la rótula y la tibia. Estos son los tres huesos que van a participar en esta articulación, que es una articulación ya compleja, compuesta, compleja digo porque tiene movimientos también, algunos medios particulares que no son del todo muy fáciles de ver, y además porque existen unos elementos que están intercalados entre el fémur y la tibia que también la hacen una articulación bastante rara, ¿eh? Son los famosos meniscos, que acá está marcado uno solo, el menisco medial, pero también hay otro ubicado del lado lateral. Bueno, esta articulación también es una articulación que hay que conocerla muy bien, no solamente para revisarla, para saber si está todo en su lugar, para ver si está todo sano, sino que también hay que conocerla muy bien porque en muchos casos, cuando hay alguna pequeña o algún tipo de patologías, uno generalmente también va a poder acceder, ¿no es cierto?, a la articulación para medicarla, para poder meterse dentro de la articulación y administrar algún tipo de medicamento, como puede ser un antiinflamatorio. Uno tiene que conocer bastante bien la anatomía de esta articulación. Bueno, acá simplemente algunas cuestiones, ¿no?, de la importancia que tiene, hay numerosísimas más, pero es más o menos para que tengan una idea de todo lo que puede llegar a aparecer ahí en esta articulación, que también es muy importante en los equinos y también es terriblemente importante en los carnívoros, donde hay montones de patologías de todos los componentes, ya sean los componentes óseos, hablando de fracturas, multitudes y muy variadas de las fracturas que pueden haber de los distintos huesos, puede haber lesiones ligamentosas también muy variadas, pueden haber, y es que hay, lesiones también a nivel de los meniscos, es decir, pueden haber un montón de condiciones patológicas que hagan necesario un correcto conocimiento anatómico. Y además para poder interpretar también de manera adecuada todo lo que corresponde a lo que son las radiografías, las ecografías y todos los métodos que se utilizan actualmente para poder encontrar cuál es la estructura que está lesionada. Bueno, para poder, digamos, estudiarla de mejor manera, la articulación la vamos a desglosar o separar entre lo que es fémur y rótula por un lado y fémur y tibia por otro. ¿Sí? Más allá que trabaje todo junto, la articulación es una sola, la articulación de la rodilla. Pero para poder entender mejor y cómo es que se conectan los huesos y cuáles son los ligamentos que permiten, ¿no es cierto?, el vínculo de las distintas estructuras, la vamos a separar en estas partes, entre fémur y rótula por un lado y entre fémur y tibia por otro. No hay una articulación entre rótula y tibia, es decir, hay una conexión simplemente mediante ligamentos, pero no hay un contacto entre la rótula y la tibia, no hay ninguna superficie articular donde participe rótula y tibia. La rótula solamente va a deslizarse en la parte craneal del fémur, donde en este lugar, no se ve bien, pero en este lugar hay una eminencia articular bastante particular que se llama tróclea. La tróclea del fémur es el lugar donde va a deslizar la rótula. La rótula también tiene justamente en el lugar donde va a articularse con el fémur, va a tener una superficie lisa,
bien lisita, revestida por cartílago hialino, es decir, todas las características típicas que tienen las articulaciones sinoviales. En su conjunto, toda la articulación femoro-tibio-rotuliana, la articulación de la rodilla, generalmente se la clasifica como condilar, es decir, es una articulación sinovial, es compuesta, porque ya sabemos que hay 3 huesos que participan, fémur, rótula y tibia, y se la clasifica desde el punto de vista geométrico como articulación condilar, ¿sí? Principalmente por lo que tiene que ver con la conexión que hay entre el fémur y la tibia, es decir, el fémur y la tibia, más allá que hay intercalados entre ellos los meniscos, pero cada uno de estos 2 huesos están aportando cóndilos. Por eso es que principalmente se la clasifica de esa manera, como articulación de tipo condilar. Bueno, no es una articulación en bisagra, no es una articulación esferoidal, no es pivotante, no es en silla de montar, es decir, es otro tipo de articulación denominada articulación de tipo condilar, haciendo referencia principalmente, como les dije recién, a los cóndilos del fémur y a los cóndilos de la tibia. Bien, vamos a empezar a ver un poquito cómo se conectan primero fémur y rótula. La rótula es considerada, más allá que todavía no conocemos muy bien algunas cuestiones del aparato, digamos, de la parte del sistema muscular, de los músculos en sí, pero la rótula es considerada un hueso sesamoideo. Es decir, este huesito que estamos viendo acá es un hueso que en algunos libros, inclusive también de anatomía humana, se lo clasifica como hueso sesamoideo. Es decir, es un hueso que está intercalado en el recorrido de un músculo o de un tendón. Y que casualmente es lo que ocurre con la rótula. Rótula o también llamada patela, que es otro nombre que aparece también en los libros, en el libro de anatomía, en los libros de clínica. Patela o rótula es exactamente igual. ¿Por qué se considera entonces un hueso sesamoideo? Porque este hueso se desarrolla en el interior de un músculo, el recorrido de un músculo que es muy importante para el funcionamiento de esta articulación. Ese músculo se denomina cuádriceps. El cuádriceps femoral es un músculo que está en la parte craneal del fémur. Cualquiera de ustedes lo puede seguir en su recorrido, inclusive pueden tocarse la rótula y ver cómo la rótula se conecta también con la tibia mediante ligamento. Bueno, ese músculo que va a estar ubicado en la parte, a ver si me voy acá, capaz que se ve un poquito más, ese músculo que va a estar ubicado en la parte craneal principalmente del fémur, en la parte craneal del muslo, va a estar en su terminación, va a tener intercalado y muy agarrado en su interior, va a estar incluido la rótula que es considerada entonces un hueso sesamoideo. Este músculo que va a estar acá adelante es el cuádriceps femoral, un músculo fundamental para la extensión de la rodilla, para que la rodilla se extienda, para que la tibia se vaya para craneal, se mueva para craneal, se desplace hacia adelante y la rodilla se extienda. Entonces, este hueso, la rótula, o también llamada patela, va a estar como metida en la terminación del cuádriceps, en la terminación de este músculo que va a estar acraneal del fémur. Y para que este hueso, la rótula, se deslice sobre la tróclea y no se salga de su lugar, no se salga de su posición, está conectado con el fémur mediante ligamentos. Acá se ve uno y acá se ve el otro del lado contrario. Esto es la rótula. Fíjense que este libro de anatomía, el Kenning, sale con el nombre de patela, y está bien que digan patela o rótula, es lo mismo. Patela o rótula son sinónimos. Entonces la rótula lo que hace es subir y bajar en contra de la tróclea del fémur, de la tróclea femoral, de esa superficie articular que tiene. Ahí se ve parte de la tróclea del fémur en este caso es de un caballo. Pero bueno, acá dorsal
craneal y distal del fémur está la tróclea del fémur, donde la rótula va a deslizarse sobre esta eminencia articular denominada tróclea. Entonces, este hueso solamente, la rótula solamente va a contactarse con el fémur. No hay contactos directos de la rótula con la tibia. La articulación entre la rótula y el fémur se denomina fémoro-rotuliana, pero en definitiva va a formar parte de toda la articulación de la rodilla. Es una parte importante para el funcionamiento de esta articulación. Entonces, ¿cómo se conecta la rótula con el fémur y cómo se mantiene, de alguna manera, para que se pueda deslizar, pero que no se salga de esa corredera que es la tróclea? Se mantiene gracias a estos ligamentos, que acá estoy marcando el del lado lateral, y acá está el del lado medial. Esos ligamentos, cuando uno diseca, cuando intentamos encontrarlos, son bastante finitos, son bastante delicados, en muchos casos los cortamos sin intención, porque están muy tapados por músculo, principalmente por este cuádriceps y otros músculos más que están en la parte craneal y lateral del muslo. Estos ligamentos fémoro-rotulianos se encargan entonces de conectar el fémur con la rótula. Permiten que la rótula suba y baje, que se vaya para arriba y para abajo, es decir, proximal y distal, cada vez que se mueve la articulación, pero la mantienen principalmente en contacto con la tróclea del fémur, evitando que se salga de ese lugar. Cuando la rodilla está algo extendida o algo flexionada, la rótula tiene un pequeño deslizamiento, un movimiento lateromedial, cuando está relajada, digamos, la rodilla, pero de todas maneras no se sale generalmente de ese lugar. Hay algunas personas y también animales que pueden tener algún tipo de problema, patologías donde hay cierta debilidad por ahí de estos ligamentos, y es como que la rótula queda como enganchada en determinadas zonas de la tróclea del fémur. La rótula entonces se conecta exclusivamente con el fémur y se mantiene en su posición gracias a estos dos ligamentos. No hay otros ligamentos que conectan rótula con fémur. Sí, también van a colaborar para que se mantenga también en esa posición más bien estable, gracias a toda la musculatura que está alrededor. Pero principalmente desde el punto de vista ligamentoso son solamente estos dos ligamentos, el fémoro-patelar del lado medial y el fémoro-patelar del lado lateral. Hay dos ligamentos que funcionarían como si fuese de manera similar a lo que son los ligamentos colaterales, más o menos parecidos sería en este caso. Entonces, solamente tenemos dos ligamentos entre fémur y rótula. En el caso puntual de los caballos, ya lo vamos a estudiar más adelante, el caballo tiene la posibilidad de manera voluntaria, lo hace a voluntad, lo hace queriendo, de trabar la rótula en una posición muy particular, queda trabada la rótula en una parte de la tróclea del fémur para tratar de, bloquear la articulación de la rodilla, que quede extendida, y de esa manera mantenerse en esa posición, evitando gastar energía. Es decir, el caballo tiene un montón de estructuras anatómicas, ya sean articulares, musculares, tendinosas, ligamentosas, tanto en el miembro torácico como en el pélvico, que le permite soportar mucho tiempo, le permite estar mucho tiempo de pie sin gastar mucha energía, es decir, no tiene que estar permanentemente contrayendo masas musculares para estar parado. Eso ya lo vamos a ver, se llama aparato de sostén pasivo o sistema de soporte pasivo. Lo que está indicando esa palabra es básicamente eso, que el animal está mucho tiempo, horas, y puede estar inclusive prácticamente como dormitando, parado, sin estar consumiendo mucha energía. De esa manera, lo que hace es bloquear numerosas articulaciones, las bloquea, las traba de manera voluntaria para llevar a cabo ese fenómeno de lo que se llama aparato de sostén pasivo. Bueno, la rótula, digamos, la articulación entre el fémur y la rótula en los caballos tiene esa particularidad. También puede ser que ocurra de manera patológica, que se le trabe la rodilla y que el animal
no lo pueda destrabar, que eso ya es algo patológico, que eso también lo van a estar viendo más adelante. Entonces, entre fémur y rótula tenemos solamente esos dos ligamentos. Esta, si queremos, podemos clasificarla, la articulación, sería de tipo troclear, pero bueno, no sé si tiene mucha importancia saber que hay una tróclea que tiene el fémur, ¿no? Y que articula con la rótula, ya con eso es suficiente, y que se mantiene en esa corredera típica como es una tróclea, que hay una serie de surcos junto con unas elevaciones, con unos labios, se mantiene gracias a estos ligamentos fémoro-patelares o fémoro-rotuliares. Y la rótula después se va a conectar indirectamente, porque no hay un contacto directo de hueso con hueso, pero sí se va a conectar indirectamente con la tibia mediante ligamentos. Esos ligamentos, que en el caso, perdón que se me fue el mouse, en el caso de los caballos son 3, en el bovino también son 3, en los pequeños rumiantes no, es un solo.